de que sin cesar, al final del versículo 9, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Notaron esto? Sin cesar. Y después dice siempre. No se puede poner de una manera más fuerte. Hay mucho por lo cual tenemos que orar. Y había mucho que pedir para respecto del pueblo en Roma. Tantos gentiles habían sido convertidos. Ellos no tenían a los judíos convertidos con ellos. ¿Esa es una gran desventaja? Bueno, pues lo eran esos días. Pueden imaginarse a las personas que fueron convertidas a gran escala y venían a las escrituras a leerlas por primera vez en sus vidas. Habían sido paganos antes, habían sido politeístas. Y ahora, ¿quién les iba a enseñar las escrituras? Mientras que los judíos que habían sido conversos, aunque habían sido convertidos en el día de Pentecostés bajo la predicación de Pedro, y creemos que esto fue así con la iglesia de Roma, y yo mencioné antes en Hechos 2, leemos que entre aquellos que escuchaban a Pedro en el día de Pentecostés, estaban personas de Roma. Y entonces había judíos de Roma que fueron convertidos ahí. Pero vean, los judíos tienen una gran ventaja, porque ellos habían sido criados con las escrituras. Aún si no habían visto a Cristo en las escrituras, lo habían tenido que hacer, pero aún si habían sido fariseos antes y justos ante sus propios ojos, cuando fueron salvos, porque conocían las escrituras cobraron vida. Pero los gentiles jamás habían visto las escrituras antes de ser salvos. Eran novatos por completo. Así que tomábamos si quitaban a los judíos que habían sido convertidos y los quitaban de entre los gentiles convertidos, pues entonces la iglesia estaba descapacitada. Bueno, rápidamente se podía uno poner al tanto si uno era fervoroso al respecto de la palabra de Dios, pero entonces vemos el apóstol Pablo que él oraba en particular por la iglesia de Roma, con todos sus gentiles, porque no estaban ahí los judíos. Estos gentiles en Roma que habían sido conversos. ¿Y de dónde vinieron sus primeros pastores? Bueno, pues eran judíos convertidos, como el apóstol Pablo. Y los gentiles muy pronto vinieron también a ciertos cargos y oficios, como sabemos. Y la estabilidad de la iglesia en Roma era muy importante. Se hablaba de esta iglesia a través del mundo. Las personas allí en Roma habían dejado sus dioses y habían venido a Cristo, a este Jesucristo, quienes ellos decían que era el Hijo de Dios. Incluso esto vino a las costas de Roma también a su debido tiempo, y la afluencia de Roma fue muy grande. Así que Satanás estaría en contra de ellos, y él habría estado obrando tiempo extra, por así decirlo, para derrocar la iglesia de Roma, para corromperla, llenarla de error, y hacer que las personas que habían dicho que eran convertidas, que cometieran adulterio y se involucraran en todo tipo de pecado, de modo que la iglesia tuviese que ser rechazada por Dios y se colapsara. El objetivo de Satanás era poderoso, y el apóstol Pablo ora mucho más por ellos, diariamente sin cesar. La iglesia de Roma, él ora por muchas iglesias también, pero la iglesia de Roma es muy vulnerable y necesita ayuda, y necesita oración, necesita protección. Queridos amigos, ¿eres desinteresado? ¿Desinteresada? ¿Te das cuenta de quién necesita tus oraciones? ¿Quién, por ejemplo, acaba de entrar a la universidad? ¿Y quién tal vez está teniendo un nuevo trabajo? Un joven, una joven, rodeada de todo tipo de infidelidad. Eres el tipo de persona que nota ciertas cosas. Esa persona no te conoce muy bien tal vez, y tú tampoco esa persona, pero tú notas que es un cristiano vulnerable, joven, que se convirtió hace 3 semanas, o hace 3 meses, o hace un año. Y estás entre aquellos que pueden ser confiados sin que te tengan que exhortar, para poder notar y hacer que esta persona sea el objeto de tus oraciones especiales diariamente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, cómo vivir como creyentes. Él no está pensando en sí mismo y sus dolores y sus enfermedades y sus problemas y sus dificultades de vista. Él no está pensando al respecto de cómo será maltratado.
en su siguiente llamado y toda la persecución en contra de él. Él no está pensando al respecto de lo que la gente dice al respecto de él y todos los ataques al respecto de su persona y la difamación. Él más bien nota personas y ora por ellas y les levanta en oración ante el Señor porque son vulnerables. Y entonces vemos aquí bastante que es preciadísimo en estos versículos, porque Dios me es testigo a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, versículo 9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y después viene a cosas más específicas. Esto no es lo único por lo cual ora en el versículo 10. Aquí se pide algo específico, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esta es una frase especial, rogando, haciendo una petición. La voluntad de Dios es primordial para el apóstol Pablo. Y podemos entender por qué el apóstol Pablo piensa que debe de ir a Roma. Podemos entender que él piensa que desde luego Dios quiere que él vaya a Roma. Está a 600 millas de distancia, unos 800 kilómetros o así. Está a 600 millas de Corinto. Él está escribiendo esta carta allí en Corinto, esta carta a los romanos. Por mar o por tierra era peligroso. Para ti y para mí 600 millas no son nada, creo yo. Algunos de ustedes vuelan 600 millas por negocios 2 veces a la semana. Ahora imagínense, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando las cosas eran bien diferentes, este es un caminar muy grande y era peligroso el camino. En específico para Pablo, en su estado de salud era un viaje muy difícil y peligroso, pero Pablo tiene certeza de que Dios quiere que vaya a Roma. ¿Por qué? Pues porque él es el apóstol para los gentiles. Y entre los mandamientos, las órdenes que Dios le ha dado a él, que vemos en el libro de los Hechos, es que él predicase a los gentiles que estaban en lugares muy distantes, que él fuese responsable por ser el apóstol para los gentiles. Ese fue su llamamiento específico. Claro que eso incluye Roma. Roma no fue fundada, esta iglesia, a través de su ministerio. Bueno, una reacción en cadena, ¿no es así? Pedro predicó en el día de Pentecostés. Las personas escucharon, esas personas que habían venido de Roma, judíos fueron convertidos, volvieron a Roma, el evangelio fue predicado. Muchos otros judíos fueron convertidos en Roma, pero era una ciudad gentil sobre todo. Muchos gentiles también se convirtieron, había persecución. Claudio expulsó a los judíos y llevaron el evangelio en muchas otras partes. Y después los gentiles que fueron convertidos de Roma, con la armada romana también llevaba el evangelio a lugares distantes, y todo empezó con el sermón de Pedro. Es un hermoso drama, por llamarlo de alguna manera. Cuando uno predica el evangelio, uno no sabe quién le escuchará, de dónde pueden venir, a dónde podrán llevar el evangelio, dónde las personas que le escuchen a ellos llevarán el evangelio, etc. Y de Roma, a través de todos esos caminos romanos y lugares de comercio y administración del imperio romano y los soldados, con todo eso fue el evangelio. Y aquí tenemos a Pablo, que tiene certeza de que ellos necesitan doctrina y estabilidad, y necesitan la visita del apóstol, el apóstol a los gentiles. Pero a pesar de que está convencido y que él busca cómo ir, ha explorado esta posibilidad muchas veces, aún así, versículo 10, rogando, haciendo una petición, en última instancia, depende esto de Dios. Ese es un buen lema para nosotros. Rogando, haciendo una petición en lo que se refiere a los asuntos espirituales. Y de hecho todos los asuntos importantes, todo está en el hecho de que roguemos, de que pongamos a los pies de Dios esta petición. Oremos por Dios para que nos muestre Dios el camino correcto. Que Dios tenga soberanía en todo y te dé sabiduría en tus decisiones. El apóstol Pablo no es como estos obreros cristianos modernos
que innovan todo el tiempo, inventan nuevas cosas y se apresuran a implementarlas y no se detienen a considerar nada, a hacer una petición, a buscar si es la voluntad de Dios, a ver si son los caminos de Dios. Escuchamos de iglesias que tienen diferentes sucursales y tienen innovaciones y todo se colapsa. Alguien estaba preguntándose, ¿esta metodología es correcta? ¿Esto es bíblico? ¿Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Lo hemos traído ante Dios en oración? Todo lo que tú hagas, hacia dónde vayas, qué carrera te tomarás, a dónde irás, las grandes encrucijadas del camino, las grandes decisiones de la vida, pregúntale al Señor, pide su ayuda. Tengo un libro, está solamente en inglés, Steps for Guidance, Pasos para la Vida, léanlo. Una persona me dijo hace unas semanas, pastor, usted es como uno de esos pastores de la televisión que siempre venden sus propios libros. Momento, yo nunca vendo mis libros. Lo que quiero decir es lo siguiente, yo no cobro nada por libros, no. Así que si yo te digo de un libro, yo no estoy ganándome ni un solo centavo. Por favor, tómenlo presente. Es solamente porque quiero que este libro les ayude, les ministre, les dé aliento y guía bíblica. Pero este libro, Pasos para la Guía, establece la forma en la cual nos sometemos a la guía de Dios. Pero aquí está el apóstol Pablo, rogando, haciendo petición de que por alguna manera, ¿ustedes creen que ya estaba en su mente? ¿Cómo iría de forma probable a Roma? Era que tal vez sería arrestado y tendría que apelar a César, tal vez para evitar ejecución a manos de los judíos. ¿Y eso le llevaría a Roma? ¿Piensan ustedes que su posibilidad ya la tenía en mente? Si por alguna manera, dice él, así oraban, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El griego significa algo así, que mi camino sea apresurado, sea ayudado en el camino. Por la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es mencionada una vez más, que yo venga a vosotros. Versículo 11, tengo que apresurarme, porque deseo veros. ¿Ven cómo la oración promueve el amor? Anhela ver esos cristianos que sufrían persecución en Roma, estas personas por las cuales él oraba, anhelaba ver sus rostros, para saber, comparar sus nombres con sus rostros y saber quiénes eran, para que yo pueda comunicaros algún don espiritual, repartir con vosotros. Algunos de los amigos carismáticos dicen tonterías al respecto de esto, y dice que el apóstol Pablo quería impartirles la habilidad de hablar en lenguas, o para sanar a los enfermos. Queridos amigos, en la epístola a los Romanos, la palabra don es mencionado varias veces, pero jamás relacionado con las lenguas o las sanaciones, siempre relacionado con Cristo. El don de Cristo es el que se menciona más de una sola vez. El don de la conversión es lo que se menciona. Y esto es lo que el apóstol quiere decir. Anhelo veros, para comunicaros, para repartir con vosotros algún don espiritual, para que haya conversos, para que haya entendimiento doctrinal, para que haya ayuda de mí, para las personas en Roma, a fin de que seáis confirmados, establecidos, afirmados. Aquí no hay nada que se nos diga que no estaban firmes, pero confirmados a través de su entendimiento doctrinal. ¿Es lo que quiere decir esto? Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados. Es un término muy elástico. Confortados, alentados, incluso regañados puede significar, aconsejados, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El español está bastante diferente que el inglés. Él escucharía lo que Cristo les había ayudado para ser libres de eso. Él escucharía de qué les habría librado Cristo.
Él escucharía al respecto de la ayuda que Cristo les habría dado, del confort que les habría dado Cristo. Eso sería de gran confort para Pablo. Él anhelaba ver la obra de Cristo y que ellos probaban la fidelidad de Cristo por la fe. Y entonces tendrían su fe confortada y fortalecida también. Hay mucho que podemos decir al respecto del versículo 12, pero hay un beneficio mutuo, y es lo que dice el español, para ser mutuamente confortados. Había un beneficio mutuo. Lo voy a explicar así. Tú sientes que eres un pastor a otras personas, y que eres de ayuda a otras personas. Eso es bueno. Jóvenes o más mayores. Si Dios te da la capacidad y te permite ayudar a otros y dar consejos y enseñar tal vez y alimentar a otros que tal vez son más jóvenes en la fe que tú, bueno, pues eso está bien. Pero acuérdate de esto, la forma en la que lo hizo el apóstol Pablo. Él siempre estaba listo a aprender y a obtener aliento de aquel a quien él ayudaba. Y esto se ve en este versículo. Vendré a vosotros y os predicaré y os edificaré en la doctrina y haré esto y aquello por vosotros. Pero no solamente dice esto. Y nos fortaleceremos mutuamente y nos beneficiaremos los unos a los otros. El ser un buen ayudante, para ser un buen ayudante tienes que ser uno que recibe bien, uno que recibe admonición bien, alguien que recibe consejo correctamente, alguien que pueda ser ayudado por el otro también. Es algo mutuo, una admonición mutua, un pastoreo mutuo, una ayuda mutua. Pero si yo soy demasiado orgulloso como para ser ayudado por aquel a quien estoy ayudando, si soy demasiado orgulloso y según yo poderoso para ser alentado y ayudado por esa otra persona, entonces no debería yo ser un pastor o consejero. Entonces vemos esto aquí, la forma cuidadosa en la cual el apóstol Pablo expresa lo que dice aquí, que se ve muy bien en el español, donde dice entonces ahora, versículo 11, porque deseo veros para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, para que seáis confirmados, para mutuamente tener confort por la fe que nos es común a mí y a vosotros. Habéis hecho cosas maravillosas en Roma, dice Pablo, habéis tenido grandes liberaciones, habéis estado firmes a través de grandes provocaciones y problemas, dice Pablo. Y hay mucho en lo cual podemos ayudarnos mutuamente. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No puedo tocar este versículo, pero podemos ir a Hechos y ver los ejemplos. Aquí donde dice, no pude ir, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él fue el apóstol a los gentiles, Dios le salvó por la gracia tan solo, solamente merecía condenación, él perseguía a la iglesia, y en vez de esto es nombrado apóstol para los gentiles. Él es deudor a todos ellos, así es como el apóstol piensa. Soy deudor a los gentiles, a los griegos. He sido salvo para ser siervo para ellos. Les debo todo esfuerzo para poder alcanzarles, para ayudarles y edificarles. El desinterés del apóstol Pablo, ¿no te das cuenta? No sé si tuve éxito en explicar esto. Cada versículo, desde el 8 al 13, emana desinterés, oraba por otros, oraba por ver qué podía darles, hay que darles algo. Conocemos personas que son así, cada vez que les hablamos te dan algo, piensan en algo al respecto para poder darte, y el apóstol era así. Oh, anhelo daros algo, ayudaros en algo. Ese es el espíritu del cristiano, la nueva naturaleza que Dios nos dio. Y el apóstol Pablo ora y obra y anhela poder ir, de modo que pueda fortalecer y ayudar a esos creyentes que son perseguidos,
en esa capital tan grande que era Roma. Ya no tenemos tiempo para más, pero que esto nos inspire y conmueva para poder comportarnos de una forma similar.